acaba de pasar algo muy chistoso. De lo que estás diciendo, estaba como que tratando de estructurar cómo responder y escuchaba una palabra, planificar. Una segunda, que ya no me acuerdo, y la tercera, que era el lapsus. Eso es el sujeto. De eso que no me acuerdo, que acabas de decir. Donde no soy yo completo. Entonces, como apuntas, si yo planifico, es precisamente yo. Yo estructuro, voy manejando, voy en la combi, voy pensando, ¿no? ¿Qué es lo que voy a decir? Cuando lo que se pide es que hable sin censura para que no aparezca el yo enunciando, sino ello, aquel resbalón, ¿no? Aquel lapsus. Pero que además te comento algo. A mí con toda esa enseñanza, por ejemplo, universitaria, donde se plantea como que el sujeto del inconsciente nada más aparece cuando se equivoca, cuando se le olvida algo. Todas estas manifestaciones de las que habla Freud, trastocar las cosas confundido, perder algo. Yo cuando empezaba a escuchar analizantes, de repente decía, bueno, ¿ya qué hora se va a equivocar? O sea, tenía una paciente de las primeras que empecé a escuchar que no tenía ni un lapsus. Era una barbaridad, porque yo decía, ¿y qué escucho? Me han enseñado que el inconsciente se manifiesta en el lapsus. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me posiciono frente a una persona que cuando habla no se equivoca? Entonces, eso me hizo preguntarme mucho sobre la posición del analista. ¿Qué fue lo que a lo largo de este corto tiempo realmente he escuchado? Que no hay necesidad de pensar el sujeto del inconsciente solamente con el lapsus. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. A propósito de lo que decíamos de las estructuras. Lacan dice que es la estructura del lenguaje, ¿no? Lo que se escucha. Una mujer decía, no quiero que mi padre se muera. En esa coma está el sujeto del inconsciente. Porque yo le dije, ¿no? ¿Quieres que tu padre se muera? No, yo no dije eso. Yo dije, no quiero que mi padre se muera. Usted escuchó mal. Usted no me está poniendo atención. Es que en esa coma está el sujeto del inconsciente. De ahí que Lacan diga pues, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y otra cosa, antes de que se me olvide, el planificar que decías. Creo que no solamente es cuestión del paciente, analizante, como le llamemos, sino del analista mismo. Yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, psicólogos, en alguna ocasión escuché a una mujer que decía, bueno, es que en la noche estoy planeando qué es lo que voy a hacer en la siguiente sesión con mi paciente. Entonces arma como que todo un esquema, un programa de sesiones y si me desvelo porque pues, estoy ahí planificando, ¿no? Seguramente resultará en ciertos enfoques psicológicos, pero el analista no es que esté planificando, o sea, no es que uno se va a su casa y esté pensando, ¿no? Así como, ¿cómo lo voy a hacer por acá, por allá? Uh-huh. Porque ahí aparece el yo. Yo estoy Claro. pensando en el paciente, yo voy a hacer esto. Y no, prácticamente lo que sucede en un análisis es una improvisación. Se le pide al paciente que improvise, pero uno también improvisa. Y no es esta noción de improvisación de saber qué sale, ¿no? Ajá, sí, no. Tú sabes bien que... Justo eso te iba a decir porque, o sea, como que podría confundirse, ¿no? Entonces, o sea, entonces no haces nada, o sea, solo llegas y lo que surge. Claro. La guitarra, ¿no? Si uno... Imagínate, es como la improvisación en el jazz. No cualquiera puede improvisar en jazz. Para empezar, no es muy fácil improvisar. Y luego hacerlo en jazz, más complejo, ¿no?
O sea, no es que yo tome una guitarra y pues toco ahí lo que sea. A ver qué sale, sin importar si se escucha bien, se escucha mal. Creo que es algo con lo que podríamos hacer una comparación. Que es una improvisación, pero que requiere de cierto saber, ¿no? Yo para poder tocar una guitarra, pues tengo que saber tocar la guitarra, de entrada. Para tocar jazz, pues tengo que saber escalas, armonías, estructuras, tiempos, un montón de cosas. Pero lo que sucede con el músico de jazz, y yo creo que puedes verlo en los grandes músicos, en cualquier video, es que no están pensando cuando están tocando. Exactamente. No están pensando, es que aquí es un La 7, ¿no? Donde la nota tal, entonces yo voy a tocar tal. Porque uno o piensa o toca. Y creo que los que tocamos nos damos cuenta que cuando mejor tocamos es cuando menos estamos pensando. De repente cuando yo tocaba en bares, antes de esto de la pandemia, y cuando yo era consciente de que alguien me estaba viendo, o cuando estaba consciente de lo que estaba tocando, me equivocaba. No fluía. Entonces pienso mucho la posición del analista ahí, que tiene un saber, ¿no? Entre comillas, pero no está pensando ni en los textos de Freud ni en Lacan cuando está interviniendo, y mucho menos cuando está escuchando. Uno no dice, está hablando de su Edipo, como dice Freud en el sepultamiento del complejo de Edipo. Uh-huh. Entonces yo voy a decirle esto, porque en eso ya uno dejó de escuchar. ¿Quién sabe qué está diciendo? Claro. Creo que podría hacerse una comparación ahí para pensar la posición del analista en que no planifica lo que va a decir, así como el músico que improvisa no planifica su improvisación. Una improvisación no se escribe. No se pone ahí una partitura de voy a improvisar esto. Pues no. Lo que surge en el momento. Fíjate que incluso ahorita pensaba en esto mismo que estamos haciendo ahorita. O sea, en un primer momento, cuando empecé a subir cosas, que empezaba como a, a traer invitados y toda esta cuestión, eh, como que pensaba mucho el qué decir, qué no decir. A lo mejor la gente malentiende cosas, ¿no? Como esta cuestión de quiero armar un discurso perfecto, que no se salga de contexto, ¿no? Que la gente pueda comprender claramente y todo eso. Y creo que eso, mucha gente me comentaba como, oye, está sonando muy forzado o está sonando muy robótico, como que no se nota que sea como muy natural. Y últimamente me han hecho este comentario como de ya se va notando un poquito más natural o todo eso. Y curiosamente coincide como en el momento en el que dejo de planificar cosas. O sea, en el momento en el que, bueno, que salga como salga, ¿no? Incluso algunos de los que más se han visto, pues han sido como clips que tienen ciertas frasecillas ahí que se sueltan como chistes o que de repente se cuenta alguna frasecilla por ahí, ¿no? O sea, y no sé, me llamaba muchísimo la atención, o sea, o sea, yo pensando que planificando podía como elaborarlo un poquito mejor y todo eso, cuando en realidad sí se trata un poco de dejar que eso emerja y que pues a ver qué es lo que surge de cierta forma, pero sí como no en este sentido de una improvisación así de ay, le hago como ahí se va, sino más bien como bueno, tú y yo tenemos pues lecturas, tenemos trabajo, tenemos así, cosas que hemos hecho y creo que de repente simplemente permitir que eso surja, o sea, y que salga como a flote, o sea, sin estar pensando así como, bueno, es que tal cosa, en tal punto, en tal párrafo, en tal así, o sea, sí. Que a veces también veo que eso pasa mucho entre psicoanalistas, o sea, que sí. Son muy de, es que Freud en tal página dice, bla, bla. Me acuerdo mucho que vino una vez el doctor Eric Porch, tuve la fortuna de ir a verlo y pues bueno, por ahí él decía, ¿no? Como, no me acuerdo respecto a qué punto,
Sobre el delirio. O sea, como el delirio como un intento de curación. Entonces él decía como, bueno, habría que pensar si todo delirio es un intento de curación. Simplemente lo puso así como un interrogante. Y había gente que se ponía así como no, pero es que Freud dice, en el caso Schreber, dice que el delirio es un intento de curación. Y siempre es así. Claro. Y como que sí, pero él solo lo está preguntando, o sea, como, ¿cómo sabes que no se está equivocando Freud? O sea, o que a lo mejor no se está equivocando en el sentido de que claro que muchos delirios tienen este intento de curación, pero también dice, bueno, podríamos matizar eso, o sea, decir, a lo mejor no todos los delirios, o a lo mejor es una lectura que se le está dando. Claro. Como una curación en qué sentido, por ejemplo, o sea,